Buenas tardes, soy Agustín Pérez Sendino, psiquiatra del área de gestión sanitaria este y oeste, Campo de Gibraltar. Y me dirijo a todos los oyentes y espectadores de este vídeo que estamos grabando para conmemorar, incentivar a la investigación y sobre todo denunciar muchas cosas con respecto al día que se celebra hoy. Hoy, 10 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Prevención de la Conducta Suicida. Bueno, esto es una nueva pandemia que estamos padeciendo, porque a la cifra ya récord que venían antes de la pandemia del COVID, se están sumando una cantidad ingente de, sobre todo, personas jóvenes, adolescentes, gente con muchísimos problemas en este sentido, haciendo conductas suicidas o conductas para suicidas y pensamientos suicidas que muchas veces llevan a la conducta suicida. Deciros que la incidencia de la conducta suicida en España es bastante alta. Son aproximadamente 10 casos por día, pero de un caso que se hace, hay 20 que no se consiguen llegar a la conclusión deseada por el paciente. Esto es realmente denunciable y con una urgencia social vertiginosa. La patología suicida, digamos que el hecho suicida, es un fenómeno complejo, donde la vertiente social es muy importante. Tradicionalmente ha sido un fenómeno social, pero ahora mismo la vertiente psiquiátrica y psicológica está en primera línea. Y podemos hacer muchas cosas. Nosotros, los que estamos a pie de consulta, a pie de calle, abordar a la patología que nos derivan los médicos de atención primaria. Los médicos de atención primaria, escuchar a los pacientes, porque el paciente suicida, la gran mayoría de las veces lo dice antes de cometer el acto suicida o parasuicida. Lo dice siempre, lo avisa. Es un mito eso de que el que se suicida no lo dice. Eso es un error fomentado de una forma absolutamente dramática. El suicida lo previene antes y se han hecho estudios donde los pacientes que se han suicidado previamente han tenido una consulta con un médico o con un psiquiatra. Con lo cual, el primer punto de interés es que los médicos de atención primaria aborden esta patología y, ya que es un tema que a veces se le puede venir grande, derivarlo urgentemente a salud mental, donde nosotros los atendemos siempre por vía urgente o por vía programada, pero que siempre hay una puerta. En este área sanitaria hay siempre una puerta abierta, tanto en el Hospital Punta de Europa como en el Hospital de la Línea, en horarios de urgencia, y en los centros de salud mental de la Línea o de Algeciras para atender a este tipo de pacientes. Esa es la esperanza que yo doy. Pero también quiero denunciar desde aquí la escasez de recursos económicos y sociales y profesionales sobre este hecho. Deciros una cosa muy clara. En Europa hay una media de psiquiatras por 100.000 habitantes, prácticamente el doble que en España, y de psicólogos muchísimo más. Pero además hacen falta más enfermeros y hacen falta más trabajadores sociales, porque esto es un fenómeno absolutamente transversal de la sanidad. Esto no es un fenómeno del médico o del enfermero, esto es un fenómeno que ocupa desde el enfermero al médico, al trabajador social, ocupa al sociólogo, ocupa al psicólogo, ocupa a toda la sociedad. Y la sociedad está regida por poderes públicos, por gobiernos que deben invertir en salud mental y en la prevención de la conducta suicida, así como se debe invertir en la promoción de la salud, en la prevención de cualquier conducta adictiva o patológica. La mayoría de los pacientes que se suicidan son pacientes de salud mental, porque ahora mismo hay una incidencia notable. Y la pandemia que hemos sufrido, que estamos sufriendo aún en España, ha hecho que se cambien muchísimo los roles sociales, de tal forma que la soledad, que es uno de la base de lo que hay en común en los pacientes que se suicidan, la soledad ha sido lo básico, ha sido lo que ha denominado lo que ha aumentado en esta pandemia. El paciente está solo. Los adolescentes, que hay una pandemia absoluta de intentos autolíticos de los adolescentes, han estado en casa sometidos a un encierro que entiendo que era necesario, pero que ahora estamos pagando las consecuencias.
El adolescente necesita la calle, necesita esparcimiento y ha estado sometido a una disciplina y a un encierro que, bueno, si hay patología en ese grupo de personas, se está viendo ahora mismo. Así que yo hago un llamamiento en nombre de mis compañeros, en nombre de la sanidad pública de Andalucía, del campo de Gibraltar, para que todo el mundo ponga su granito de arena, desde los sanitarios, a los políticos, a la sociedad en general, para concienciarnos de este fenómeno que es una lacra absolutamente mortal. Muchas gracias.